Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo al lugar donde ustedes se encuentren. Y resulta que, continuando con esta serie que nosotros nos hemos propuesto investigar, digamos, habíamos visto muchas cosas que realmente nos hacían pensar de, de todas estas cosas raras que están aconteciendo hoy en día, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, eh, nosotros estábamos continuando con la serie que se llama Los falsos profetas introducidos y dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Repito, serie Los falsos profetas introducidos y dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que hermanos, hoy, hermanos, nos toca ver, ¿sí? Al estudiar el tema de los falsos profetas, hoy nos toca ver las herejías de los sarmientos extraños que provienen de una vid extraña. Entonces, el título para el estudio de hoy, que sería la clase número 3. En la clase número 3 que vamos a tener ahora, hermanos, es las 3 tipos de herejías, ¿sí? Las 3 tipos de herejías de los falsos profetas o sarmientos de vid extraña. Ustedes saben que hoy en día abundan los sarmientos de vid extraña y nosotros lo hemos aprendido todo esto de Jesús porque Jesús nos lo enseña en la palabra. Así que para empezar, hermanos, hacemos una cortita oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá para estudiar tu santa palabra. Te pedimos, por favor, que nos hables y que estos versículos que nosotros estamos estudiando ahora, que estamos analizando, se queden grabados en nuestra mente para que nosotros siempre, Señor, podamos aplicarlos en nuestra vida y recordarlos, sobre todo que el Espíritu Santo nos los recuerde para que nosotros, Señor, centrados en Cristo Jesús, podamos obedecerlos. Te pedimos por tu pueblo en toda la tierra que está estudiando la Biblia, que está aprendiendo tus clases, que ellos también puedan entender estas cosas para que en estos tiempos tan difíciles, Señor, de la apostasía omega, de las vírgenes dormidas, de la ley dominical, del zarandeo, de la persecución, etcétera, ellos puedan ir entendiendo que estos tropiezos que van a venir no los tienen que asustar, sino que tienen que entenderlos perfectamente a la luz de la Biblia. Cuando una persona entiende el conflicto, automáticamente ese conflicto pierde el poder sobre la persona porque lo entendió. Pero cuando uno no entiende el conflicto, sea doctrinal, moral o espiritual, pues entonces, ¿cómo va a perder el poder sobre esa persona si no entendió el conflicto? Entonces no puede salir de ese conflicto. Bien, si nosotros repasamos Jeremías capítulo 2, ustedes recuerdan, eh, repasemos Jeremías capítulo 2. Entonces, hermanos, dice el versículo número 21 y 22. Por favor, presten atención, ¿no? Presten atención. O leamos desde el 20 al 22 para que tenga más contexto. En Jeremías capítulo 2, versículo 20 al 22 dice, porque desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras y dijiste, no serviré, no serviré. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que estamos estudiando?
Los cristianos malos del Antiguo Testamento que estaban en rebelión dijeron, no serviré, no te quiero servir. Por eso es que los mal pámpanos tampoco llevan fruto, porque no quieren estar unidos a Jesús, que es la vid verdadera. Y hermanos, hay un gran problema hoy en día con el tema del servicio. Y ustedes saben muy bien que no se trata de ocupar cargos, se trata de trabajar, se trata de obedecer, se trata de servir, no de ocupar cargo. El cargo es secundario. Tú tienes cargo, trabaja. ¿Quieres cargo? Trabaja, obedece y sirve. Pero si no trabajamos, obedecemos y servimos, de nada sirve la profesión o el cargo que nosotros podamos llegar a tener. Por eso Jeremías nos introduce en el tema, dice, y dijiste, no serviré. Pero a pesar de eso, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera, refiriéndose que aparte de que no servía a Dios, era mística y metafísica e idólatra, siguiendo a dioses ajenos, ¿sí? Prostituyéndose tras dioses ajenos. Entonces ahí viene el famoso versículo 21 que dice, y yo te planté de buen viñedo, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado o cambiado en sarmientos de vid extraña? Y concluye el versículo 22 para que te des cuenta que el no servir tenía que ver con no trabajar, no obedecer, no servir y por lo tanto sí pecar. Por eso es que andaban mal espiritualmente. Entonces el versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Hermanos queridos, esta profecía de Jeremías también es aplicable a nuestros días y por eso Jesús fue extraordinariamente inteligente al relacionar Juan capítulo 15 con Jeremías capítulo 2 para que comparando texto con texto veamos a todo lo que se refiere con ser un buen pámpano o un mal pámpano, un buen sarmiento o un mal sarmiento. Un buen sarmiento es un buen sarmiento y un mal sarmiento es un sarmiento de vid extraña. Y habíamos dicho en la clase pasada, ¿a qué tipo de vid estás unido tú? ¿Es al Cristo de la Biblia, al Cristo bíblico, o al Cristo de la divina misericordia, o al Cristo cósmico, o al Cristo sentimental, o al Cristo sin ley? O al Cristo ese que solamente es amor, o al Cristo ese que solamente es justicia. Yo al menos trato de seguir al Cristo bíblico que posee todos los atributos juntos, íntegramente, no le falta nada, es completo, es perfecto. El Cristo bíblico es perfecto y realmente es completo. Entonces, hermanos, prepárate, porque hoy vamos a hablar de herejías, ¿sí? De las herejías que traen los falsos profetas. Entonces, hermanos, si ahora vamos a Juan capítulo 15 para concretar lo que estábamos viendo la clase pasada, por favor agarren un lápiz y un papel y anoten los versículos. Anoten, porque hay gente que quiere saber, pero a veces no tiene el anclaje bíblico. Entonces no sabe de dónde agarrarse para decir yo creo esta verdad y yo quiero enseñar esta verdad, pero no me acuerdo dónde está, no sé cómo hilarla, no sé cómo direccionarla, no sé cómo nada. Entonces, hermanos,
En Juan capítulo 15 hablamos del falso pámpano. Si ya es mal pámpano, lógico que va a llegar a ser un mal sarmiento. Pero el problema es que Cristo sí es la vid verdadera. El Cristo bíblico sí es la vid verdadera, no es la vid extraña. La vid extraña son los falsos profetas. La vid extraña son los falsos cristos. La vid extraña es la cizaña. La vid extraña son las sinagogas de Satanás. La vid extraña son las iglesias caídas. La vid extraña es la iglesia popular, las iglesias populares. Por eso te preguntaba a qué tipo de vid tú estás unido. Entonces, en Juan capítulo 2, versículo 2 y 4. En Juan capítulo 15 dice el verso 2, presten atención, verso 2. Por eso es que concuerda con Jeremías capítulo 2, 20 al 22. Dice así, todo pámpano que en mí, hay muchos que dicen, yo estoy en el Señor, yo estoy en Él, pero no peco. ¿Cómo eso de que estás en Él, pero no pecas? Aquí dice que hay gente que está en Él, pero no lleva fruto. O sea, ni obedece ni sirve. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros, o sea, van a ser mal pámpanos y malos sarmientos. Así ni vosotros si no estuvierais en mí. Bien, leamos la última parte del versículo 4 y la última parte del versículo 5. La última parte del versículo 4 dice, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Ahora, última parte del versículo 5, porque sin mí nada podéis hacer. Bien, ahora leemos el versículo 6, 10 y 14. Versículos 6, 10 y 14. Por favor, anoten para que ustedes como buenos bereanos, si ustedes son estudiantes realmente bereanos, hermanos, ¿sí? Porque hay que ser bereanos. Los estudiantes de la Biblia de Berea, en la Biblia, se les llama cristianos nobles. Eran los más nobles. ¿Por qué? Porque ellos comprobaban, se iban a comprobar si lo que habían predicado los apóstoles era verdad o no era verdad. Y entonces allí ellos se daban cuenta, ¿sí?, de la verdad presente para este tiempo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver acá que el versículo 6 dice así en Juan capítulo 15. Y noten cómo está hablando del mal pámpano, que si no se lo corta va a ser un mal sarmiento después que dará malos frutos. Versículo 6. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 10. Y aquí te muestra qué es lo que significa estar en Cristo y que Cristo esté en mí. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Hay mucha gente que dice, lo que importa es el amor de Jesús. Y bueno, y si aquí Cristo dice, mi amor, y muchos cristianos dicen, no, lo que importa es el amor de Cristo. Y bueno, pero y si Cristo dice, yo quiero que estén en mi amor,
y a todos los predicadores que predican del amor de Cristo. Y bueno, Cristo le dice, yo quiero que estén en mi amor, ya que ustedes tanto predican de mi amor, del amor de Cristo, bueno, ahora yo quiero que ustedes estén en mi amor. Entonces, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Mandamientos, 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 mandamientos. ¿Eso es legalismo? No. Eso es lo que se hace por gracia. La gracia es lo que hace eso. La gracia es lo que te lleva a eso. Entonces, hermanos queridos, hemos dejado en claro que la vida extraña produce sarmiento extraño. ¿Y sabe qué características tiene un sarmiento extraño o un sarmiento de vida extraña? Un sarmiento de vida extraña siempre tiene tres tipos de herejías, que son amplias, por supuesto, pero son tres, y son la herejía doctrinal, la herejía moral y la herejía espiritual. Repito, tomen nota. Herejía doctrinal, herejía moral y herejía espiritual. ¿Qué es la herejía doctrinal? Es una creencia errada. ¿Qué es la herejía moral? Un comportamiento inmoral errado. ¿Y qué es la herejía espiritual? Son las experiencias espiritualoides místicas. Todas esas experiencias raras que los cristianos gnósticos, místicos, metafísicos, espiritualoides, que se creen profetas, que reciben revelaciones extrañas y cosas raras. Bueno, una herejía espiritual es una experiencia mística que no corresponde con las experiencias que tenían los cristianos en el Nuevo Testamento. Pueden ser parecidas, similares, pero no corresponden, no son iguales, son inventadas por hombres. ¿Sí? Bien. Estos hermanos, la vida extraña produce sarmiento extraño y el sarmiento extraño siempre va a introducir herejías. Pero ¿por qué va a introducir herejías? Si nosotros vemos eh, la triada del antes, el ahora y el futuro, que está en Pedro, esa triada de hubo, hay y habrá, nunca te olvides, ¿no? Con respecto a los falsos profetas, la triada del hubo, hay y habrá. Y yo sé que te va a estar cerrando el círculo cuando yo te explique esto. Y yo sé que ya estás tratando de entender lo que te voy a leer y lo que te quiero decir. Hay una triada. Hubo, hay y habrá. Entonces, no puede decir, no, no existen estas clases de personas. ¿Pero qué no leíste la palabra de Dios? Dice clarito, hubo, hay y habrá. ¿A dónde está eso? Vamos a Pedro. Y van a ver cómo estos son los que introducen las tres herejías, la doctrinal, la moral y la espiritual. Entonces vamos a segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Dice, hermanos, dice así, eh, el versículo 1. Sí, vamos a leer solamente el 1, que es muy fuerte el versículo, pero es importante que ustedes lo anoten y lo lean. Dice así, pero hubo también falsos profetas en el pueblo,
como habrá afuera de la iglesia, adentro de la iglesia, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente. Yo me pregunto, ¿qué van a introducir dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que van a introducir dentro de la iglesia? Sí, dice así, introducirán encubiertamente, sutilmente, o sea, introducirán de tal manera que nadie se dé cuenta. Lo introducirán así, lo introducirán sutilmente, encubiertamente, cosa que nadie se dé cuenta. Que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Hermanos, las herejías doctrinales, morales y espirituales, desgraciadamente, son de perdición y te llevan a la perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Hermanos, yo he conocido muchos falsos profetas a lo largo de tantos años de ser adventista. Yo ya soy viejo, hermanos, tengo experiencia en el campo y he conocido muchos falsos profetas. ¿Y saben qué? Todos introdujeron herejía doctrinal, herejía moral y herejía espiritual. La introdujeron encubiertamente, fue para perdición de ellos y de los que los siguieron, ¿sí? Y finalmente terminan muriendo en circunstancias que uno no puede comprender. Por eso dice clarito el texto. Pero yo no entendía esto. ¿Cómo es que negarán al Señor que los rescató? Y claro, un falso profeta con la herejía doctrinal ya lo está negando al Señor que los rescató. Con la herejía moral ya lo está negando al Señor que los rescató. Y con la herejía espiritual ya lo está negando también al Señor que los rescató. Y eso es lo que no me daba cuenta yo, porque el mismo contexto explica que iban a negar al Señor Jesucristo con las mismas herejías que introducen. Pero ¿saben qué? Yo he notado algo, y es que los falsos profetas mueren o terminan mal. Justo como dice la última parte del versículo 1 que dice, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Perdición acelerada. Otras versiones dicen destrucción repentina o perdición acelerada. O sea que tiene que ver con una perdición que encima te destruye y es repentina y es acelerada, como las que dice Deuteronomio 28 y Levítico 26. Entonces, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 2 dice, hubo, hay y habrá. Y con las herejías doctrinales, morales y espirituales, negarán al Señor que los rescató, pero terminarán mal, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora viene un tema, hermanos, viene un tema, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que un falso profeta, que es un sarmiento de vida extraña, o un falso cristiano que es sarmiento de vida extraña, tiene herejía doctrinal. A ver, ¿qué base hay? Vamos a ver la base primero. ¿Qué base hay en la Biblia para la herejía doctrinal? Entonces vamos a Hebreos capítulo 13, rapidito. Vamos a ver la base. Anoten y pongan de título base. Hebreos, ¿sí?
capítulo 13. Por favor, anoten los versículos para que formen sus propios estudios bíblicos y los puedan profundizar y enseñarlos a la gente que quizás quiere entender un poco más la palabra de Dios y ustedes puedan enseñarle. En Hebreos capítulo 13 dice el versículo número 8, 9, 17, 21 y 22. Leemos el 8 y el 9. Por favor, presten atención. Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿por qué los falsos profetas enseñan cosas que Cristo nunca enseñó? Si el Jesucristo de ayer es el mismo de ahora y es el mismo de que va a ser del futuro. O sea, qué casualidad que los que surgen como profetas contradicen la Biblia, el espíritu de profecía, la bibliografía de nuestra iglesia y el testimonio de gente fiel y de la iglesia fiel, que es la iglesia adventista del séptimo día organizada. Entonces, Jesucristo, el mismo Jesucristo que enseñó una doctrina ayer, esa misma doctrina sigue siendo hoy y seguirá siendo mañana. Y van a entender por qué del contexto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Y por qué será que Pablo me dice eso? Entonces aclara el versículo 9. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Hermanos, ¿existen las doctrinas diversas y extrañas? ¿Existen las doctrinas diversas y extrañas? Yo sé que es duro estudiar estas cosas. Yo sé que es duro, pero existen doctrinas diversas y extrañas. Y siempre se dan por los que son disidentes, por los que están en contra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o a veces por esos pseudo pastores de corte disidente, de corte anti-iglesia. Ustedes los van a notar y saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Son esos pastores que no les permiten predicar más allá de su iglesia local o del distrito al cual pertenecen. Y ellos se victimizan y se hacen los mártires diciendo, no me dejan predicar en otros lados porque yo predico la verdad presente. ¿Qué verdad presente si no tienen ni siquiera idea de lo que es la verdad presente? Estos pseudo pastores o estos pastores de corte disidente, de corte independiente, de corte muy de que hago lo que yo me propongo, ustedes van a notar algo. La Iglesia Mundial no los deja predicar en ninguna parte del mundo, al menos no por credenciales. Al menos no por recomendaciones, al menos no por cartas. Si predican es porque ellos se pagan el viaje, se pagan la comida, se pagan la estadía y buscan algún hermano que los reciba. Pero son pseudo pastores de corte disidente, de corte independiente, ¿sí? Y de corte medio anti-iglesia. Entonces, ustedes van a ver que un pastor de verdad no tiene problema. Hay eminencias, hay pastores que son eminencias y tienen credenciales y lo invitan a Irlanda, a Suecia, a Francia, a Canadá, a Argentina, a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia, a donde sea, y pueden ir. ¿Por qué? Porque no tienen problema con la iglesia y no son de corte independiente, no son de corte anti-iglesia. No son de corte criticones, no son de corte separatista. Bueno, entonces, de ese tipo de pastores y de sus seguidores,
Yo por ahí veo muchos videos donde aparecen ellos, yo los analizo, me gusta analizarlos. Hablan cada cosa que es a veces para agarrarse la cabeza ciertos programas de algunos canales independientes que uno no puede creer que prediquen cosas que son cosas que hasta un niñito las entiende y que son cosas que ya sabemos. Es decir, ¿cuándo vas a predicar algo que no sepa o algo que no sepamos? Pero son repetidores. Otra cosa, yo estoy estudiando la Biblia contigo. Te estoy dando un estudio bíblico. Estamos estudiando y profundizando la Biblia. Yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres que yo te enseñe la Biblia de manera sistemática o quieres que te predique noticias? ¿Quieres que te predique la Biblia o quieres que te predique noticias? Te comento por qué. Porque hay gente que enseña la Biblia con doctrina bíblica sistemática y eso es lo correcto. Pero hay gente que predica noticias, saca de diarios, de revistas, de páginas de internet, de páginas de noticias, de páginas religiosas y predican noticias. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes son predicadores o son periodistas que dan noticias? Hermanos, yo no predico noticias. Yo no me paré acá para predicar noticias. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica? ¿Qué está haciendo la Iglesia Protestante? La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Metodista. ¿Saben por qué? Porque eso ya lo sé y tú ya lo sabes. Eso lo sabe cualquiera que entre en una página. Yo no predico noticias. Yo predico la palabra de Dios. Yo predico la Biblia. Yo predico doctrina bíblica sistemática. Sin embargo, hay gente que predica noticias. Y yo me pregunto, la iglesia adventista no necesita que tú le prediques noticias. No tienes que ser un noticiero. Si cualquier miembro puede buscar las noticias en cualquier diario físico o diario digital, periódico físico o periódico digital, cualquier adventista puede. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿tú eres un predicador de noticias o un predicador de la Biblia? Como verás, ha pasado un montón de tiempo ya en estas horas y yo no te estoy predicando noticias, te estoy predicando la Biblia y aclarando ciertas cosas que hay que aclarar para que no se malentiendan. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 13, es impresionante lo que dice. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Hermano, yo cuando estudiaba este texto decía, pero a qué se querrá referir? Entonces pude entender, hermano, pero no te lo puedo contar, porque si yo te lo cuento, tú te morirías de la risa o del horror de las prácticas que hacen algunos cristianos y que no están en la Biblia, pero que ellos la crean como rituales. Entonces, me di cuenta que en la iglesia siempre va a haber gente rara que predica doctrinas diversas, doctrinas extrañas. Y dice Pablo, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Versículo 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Y noten, porque aquí a los disidentes no les va a gustar este texto, pero yo tengo que leerlo. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, no a los pseudo pastores de corte independiente, de corte separatista, de corte antiglesia, de corte individual, de corte liberal, que hacen lo que quieren. No. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas
como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Versículos 21 y 22 termina el apóstol Pablo diciendo: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 22. Empero os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación. Yo sé que es dura, dice Pablo. Yo sé que es fuerte, yo sé que es dura, pero por favor soportenla, porque para vuestro bien, para vuestra salvación. Empero os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito en breve. Entonces, ¿entienden la base de por qué a Dios no le gusta la herejía doctrinal que tiene como resultado creencias cerradas? Dice Dios, por favor, ya basta de doctrinas diversas, ya basta de doctrinas extrañas. ¿Saben por qué? Porque todo eso se llama herejía doctrinal y es lo que introducen los falsos profetas. Vamos ahora, hermanos, a la herejía moral. ¿Qué base bíblica tenemos para la herejía moral? Que es el comportamiento malo, el comportamiento inmoral, el comportamiento pecaminoso, el comportamiento incorrecto. Entonces vamos al libro de Judas. Antes de Apocalipsis está Judas al final. Judas, versículo 4, 7 y 8. En Judas, versículo 4. Y noten, ¿no? Porque ustedes tienen que entender por qué esta serie es tan importante y por qué yo quería que la estudiemos, porque veo que nadie está explicando estas cosas y sin embargo nosotros tenemos que explicarlas y hacer hincapié en lo que hay que hacer hincapié, porque bueno, si nadie hace hincapié, nosotros tenemos que hacer hincapié en lo que nadie hace hincapié, ¿verdad? Bueno, versículo 4. Porque algunos hombres, cuando no, nunca falta el sarmiento de vid extraña, ¿no? Nunca falta el sarmiento de vid extraña, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de nuevo. ¿Hay gente que entra infiltrada? Sí, la Biblia lo dice. ¿Hay gente que entra encubiertamente? Sí, la Biblia lo dice. ¿Hay gente que introduce encubiertamente herejías de perdición? Sí, la Biblia lo dice. Entonces noten, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Y note la característica moral. Hombres impíos, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. O sea, que la gracia de Dios sea una gracia liberal, barata y permisiva, para que se practique la disolución, para que se practique toda cosa disuelta, toda inmoralidad, y negando a Dios, como concuerda con Pedro, ¿no? Judas concuerda con segunda de Pedro, y dice, y negando a Dios, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, ¿sí? Y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Judas lo explica más peor y más duro que Pedro. Porque aquí dice, negando a Dios, que solo es el que tiene dominio,
Y de paso también lo niegan a nuestro Señor Jesucristo porque convierten la gracia de Dios en disolución. Nosotros estamos llamados a obedecer porque la ley de Dios se puede obedecer. Pero cuidado, hay otra herejía que anda dando vuelta por ahí que se llama el perfeccionismo. Con respecto al perfeccionismo, te lo explico en 30 segundos. El que entiende mal la humanidad de Cristo cree y practica el perfeccionismo. O a la inversa, el que practica el perfeccionismo es porque entendió mal la humanidad de Cristo. La gente que entiende mal la humanidad de Cristo creen que ya son perfectos, que ya guardan los mandamientos perfectamente bien y que ya no pecan. Y eso les hace acordar a ustedes, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice Primeros Escritos y Mensajes Selectos tomo 2, cuando hablaba de aquellos falsos cristianos de aquellos tiempos de la hermana White que creían en el movimiento de la carne santificada, que decían que ellos ya estaban santificados y que ya no podían pecar más? Y resulta que terminaban haciendo terribles orgías, y lo cuenta la misma hermana White. Entonces, por ahí anda gente que diciendo, yo guardo los mandamientos porque estoy en Cristo. Y la gente le pregunta, ¿y tú pecas? No, yo no peco. ¿Y por qué no pecas? Y porque estoy en Cristo. Y la Biblia no dice en ningún lado que porque estés en Cristo no vas a pecar nunca. Lo que te dice es que vas a obedecer. Y es verdad, el que está en Cristo obedece. Pero cuando estudiamos en profundidad, vemos que ese cristiano que obedece también tiene caídas, también peca, también tiene que pedir perdón por los pecados. Cuando llega la noche, tú te arrodillas en tu cama, ¿verdad? Y le dices, Señor, perdóname los pecados, los errores o las cosas malas que haya dicho, hecho, pensado o sentido hoy. Pero esta gente que cree en el perfeccionismo, me imagino que no hace eso porque ellos no pecan. Ellos guardan perfectamente los 10 mandamientos porque dice que están en Cristo. Entonces, cuando yo hablo de obediencia, hablo de una obediencia de un cristiano defectuoso que todos los días comete errores y cada vez los tiene que ir cometiendo menos porque la gracia de Dios le va enseñando a obedecer cada día mejor. Pero en ningún momento dice yo no tengo pecado, porque si él dice yo no peco porque estoy en Cristo, entonces si no peca, no tiene pecado. Y si no tiene pecado, le ha hecho a Dios mentiroso. Entonces, para aclarar esto del perfeccionismo, recuerden que el que entiende mal la humanidad de Cristo siempre va de la mano con que practica el perfeccionismo y nunca puede llegar a la perfección. Pero en Primera de Juan, ya terminó de leer esto, pero vamos a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, no voy a profundizar en el tema del perfeccionismo porque es otro tema, pero en Primera de Juan capítulo 1, es impresionante, ¿no? Realmente es impresionante lo que dice Primera de Juan capítulo 1. Dice el versículo número 8 al 10. A ver, para los perfeccionistas que tienen esa doctrina diversa y extraña del perfeccionismo y que ellos ya son santos, están en Cristo y no pecan nunca y no tienen pecado, dicen. A ver, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros.
Ojo con eso. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, y noten lo que dice el epístola universal del apóstol San Juan a todos los cristianos del mundo, que incluso los fieles podemos caer en un pecado o cometer un pecado. Entonces, noten lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, entonces yo le diría al apóstol Juan, espera un poquito apóstol Juan. Estamos en la primera centuria. Con la potencia del Espíritu Santo, se supone que todos están en Cristo, todos guardan los mandamientos perfectamente bien, entonces nadie peca y nadie tiene pecado. ¿Por qué tú dices acá universalmente que hay que confesar los pecados? Si se supone que a quienes tú le estás escribiendo están llenos del Espíritu Santo, tienen a Cristo, permanecen en Cristo y guardan los mandamientos. Porque San Juan entendía bien que por más que se guarde los mandamientos, siempre cometemos un pecadito, un pecado o un pecadote. Entonces, dice el versículo número 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y el 10 es peor. Si dijéremos que no hemos pecado, hay hermanos que tú le dices, ¿y tú pecas? No, yo no peco porque estoy en Cristo. ¿No pecas? Entonces no tenés pecado. No, no tengo pecado. O sea que Él no peca, Él está en Cristo y Él no tiene pecado. Pero noten lo que dice Primera de Juan 1:10. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, ¿te gustó o no te gustó? ¿Queda claro la Biblia o no? Entonces, volvamos a Judas para que continuemos viendo la base del comportamiento inmoral que tiene que ver con la herejía moral. En el versículo número 7 y 8 dice así, como Sodoma y Gomorra. Está hablando de lo moral, hermanos. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas de ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Versículo 8. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne, son inmorales, y menosprecian la potestad y vituperan de las potestades superiores. Versículo 11 al 13. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, en las salideras, en las juntaderas, en las comilonas, que eran los convites que se reunían los cristianos. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. Versículos 16 al 19. ¿Te quedó duda? Sigamos leyendo, por favor. Ven aquí. Ven aquí, acércate. Versículo 16 al 19. Estos son murmuradores, los de corte y antiglesia,
los de corte independiente, los de corte separatista. Estos son murmuradores, querellosos. Querelloso significa conflictivo, problemático, peleador. Andando según sus deseos y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración a las personas por causa de provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes han sido dicha por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como os decían, que en el postrer tiempo, o sea, en el último tiempo, habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Y para que tú los termines de reconocer cómo y quiénes son y cuáles son, el versículo 19 te da las características. Estos son los que hacen divisiones. ¿Cómo? Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el espíritu. Entonces, ven que hay base para la herejía moral. Son los cristianos sensuales que amancillan la carne. Son cristianos carnales y que casi siempre tienen pecados sexuales o pecados terriblemente sexuales porque habla en el contexto de Sodoma y Gomorra. Y eso sí hay, hermanos. Hay adentro y afuera. Y así como hay afuera, también hay adentro, hermanos queridos. Entonces, y ahora, ¿cuál es la otra herejía que tienen? La herejía espiritual. Pero hay base. La Biblia habla de que existe la herejía espiritual porque primero tenemos que sentar las bases antes de dar ejemplos de herejías. ¿Cuál es la base para la herejía espiritual? Segunda de Corintios 11, 3 al 5. Segunda de Corintios 11, 3 al 5. Presten atención porque aquí el apóstol Pablo va a hablar acerca de los cristianos místicos, gnósticos, metafísicos que querían engañar a la iglesia. Entonces dice 2 de Corintios 11, 3 al 5. Mas temo, yo también diría lo mismo, yo temo de esos profetas que dicen hacer milagros y que un ángel se les apareció y que la hermana Juay se les apareció y que Jesús se les apareció. Yo he conocido mucha gente que dicen eso. Entonces, ¿qué dice? Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así como el diablo engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Versículo 4. Y noten lo que pasaba en Corinto. Noten lo que hacían los falsos cristianos o los falsos apóstoles o los falsos profetas que eran místicos, gnósticos, metafísicos, espiritualoides, etc. Porque si el que viene predicare otro Jesús, ¿ahora entiendes? Por eso yo te decía, ¿a qué Jesús estás unido tú? ¿Al Jesús que es la vid verdadera? ¿O a un Jesús extraño que es una vida extraña? Un Jesús antibíblico es una vida extraña. El Jesús bíblico es la vid verdadera. Pero noten lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Había cristianos místicos, gnósticos y metafísicos. Porque si el que viene, porque venían muchos cristianos, predicare otro Jesús que el que os hemos predicado,
o recibierais otro espíritu, porque evidentemente estaba obrando otro espíritu, se predicaba otro Jesús, hermanos. Y había gente que recibía un Espíritu Santo falso. Lo dice acá. Y ya va a ver por qué. Yo te demuestro. O recibierais otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, resulta que ustedes lo sufren bien, lo aceptan bien. Resulta que viene cualquiera, predica otro Jesús, les da otro espíritu, le predica otro evangelio y ustedes lo toleran bien, lo sufren bien. Entonces dice el versículo 5, yo les voy a decir una cosa, dice Pablo. Cierto, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y ahora el contexto te explica la base de estos místicos. Versículos número 13 al 15, yo pregunto, ¿quiénes eran estos que predicaban otro Jesús, que hacían recibir otro espíritu, que hacían recibir otro evangelio? ¿Quiénes eran esos? Entonces, ¿quién lo explica? Los versículos 13 al 15. ¿Qué dice el versículo 13 al 15, hermanos? ¿Qué dice el versículo 13 al 15? Porque estos, los que venían predicando otro Jesús, dando otro espíritu y otro evangelio, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en mensajero de luz o ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros, o sea, los ministros del diablo, se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, según lo que vamos leyendo y lo que vamos viendo, ¿existían o no existían falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos pastores? Existían. Y dice que eran ministros de Satanás, pero que se transfiguraban como si fuesen ministros de justicia, pero eran ministros del diablo, obreros fraudulentos que causaban fraude. Entonces, hermanos, habiendo dejado en claro esto, hablemos un poquito ahora. Ya la Biblia nos dejó bien en claro que existe la herejía doctrinal, la herejía moral y la herejía espiritual. Bueno, veamos un ejemplo de herejía espiritual. Perdón, ¿cómo se llama la primera? Herejía doctrinal. Veamos el ejemplo de herejía doctrinal. Entonces nos vamos a basar en Jeremías 23, que es una profecía para el tiempo del fin y que iba a ser entendida, sí, iba a ser entendida en el tiempo del fin. Jeremías capítulo 23, vamos a ver herejía doctrinal. Versículo 4 y 16. En Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, en Jeremías capítulo 23, versículo 4, 16, 25 al 32 y 36. Leemos el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Veamos la herejía doctrinal. Y pondré sobre ella pastores que las apacienten y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menospreciadas, dice Jehová. Versículo 16.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas. ¿Cómo? ¿Y por qué será que Jehová manda no escuchar la palabra de los falsos profetas? ¿Por qué será? Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Ahí tienen la herejía espiritual. Un falso profeta, Dios no quiere que lo escuches. ¿Saben por qué? Porque te hace desvanecer, te confunde. La visión que ellos hablan es una visión que se origina en su corazón, porque son trastornados. Tienen una constelación flotante, una constelación esquizofrénica flotante o planeante que le genera en su corazón, con la imaginación de su corazón, ellos generan visiones. Dice, tienen visiones, pero son de su corazón, no de la boca de Jehová. Y dice que sí existen esas visiones y el corazón las puede fabricar, porque la persona está trastornada, está enferma mentalmente. Son enfermos mentales los falsos profetas. Es un corazón que está enfermo, un corazón que está doliente. Entonces, cuando te lanzan una profecía, te lanzan una visión, dice que esa visión que ellos han visto no venía de Dios, sino de la enfermedad mental que tienen, o sea, de su propio corazón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón y no de la boca de Jehová. Versículo 25 al 32. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Aquí en Tucumán renegamos mucho con eso, ¿no? Porque aquí hay un montón de soñadores y dicen, no, pero yo tuve un sueño. Y resulta que el sueño tú lo comparas con la doctrina bíblica sistemática y descubres que ese sueño tiene herejía doctrinal, moral y espiritual. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? ¿Cómo? Te va aclarando. El contexto se aclara solo. Que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. Entonces, ¿dónde se producía la visión y el sueño? En su corazón, pero era un corazón engañado, trastornado, doliente, enfermo, y que profetizan el engaño de su corazón. Entonces, ¿por qué profetizan mentira? Porque profetizan el engaño de su corazón. ¿Sí? Sigue diciendo, no piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Versículo 28. El profeta con quien fuere el sueño, cuente el sueño, y el con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Hermanos, la visión de un corazón engañado es paja, pero cuando viene la palabra de Dios, tú la analizas y es realmente trigo, trigo verdadero. Y dice, hermanos, el versículo número 29,
¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Versículo 30. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras. Noten lo que hace un falso profeta. Predica la palabra de él, pero te aleja de la palabra de Dios que está en la Biblia. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Versículo 31. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Versículo 32, por favor, yo le pido que ahora lean esto porque esto explica la herejía doctrinal de una manera tremenda, la herejía doctrinal. He aquí yo contra los profetas que profetizan sueños mentirosos. ¿Sí? Dice Jehová, y contáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, todo lo que hacían estos falsos profetas toma mucha preponderancia cuando dice, ¿sí? Cuando dice, acá está, hermanos, Jeremías 23:30 te dice que un falso profeta te roba la palabra de Jehová y te hace creer en la palabra de él, palabra de hombres, mandamientos de hombres. O sea, se sustituye la palabra de Dios por la palabra de un hombre. O sea, te roban la palabra de Dios y te meten la palabra de ellos. Por eso, leamos el 30. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Le quitaban la palabra de Dios y ellos le metían sus falsos sueños, sus falsas visiones, sus lisonjas, para que sigan pecando y etcétera. Vamos a ver ahora herejía moral. Vamos a ver un ejemplo de herejía moral en los falsos profetas. Y para ustedes que están estudiando esto, en estas horas que estamos estudiando, para que vean que los falsos profetas tienen herejías morales y como que derivan de Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a la herejía moral. Jeremías capítulo 23, versículo 10 y 14. El versículo 10 dice lo siguiente. Jeremías capítulo 23, versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros. Herejía moral. Porque la tierra está llena de adúlteros. Porque a causa del juramento la tierra está desierta. Las cabañas del desierto se secaron. La carrera o trayectoria de ellos fue el adulterio. La única trayectoria que tienen es el adulterio, una trayectoria que fue mala y su fortaleza no fue derecha. Versículo 14. Versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malicia. Y qué casualidad, ¿no?
Al practicar todas estas cosas, noten lo que dice la última parte del verso 14. Fuéronme todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Herejía moral. Versículo 17. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Versículo 22. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 27 y 32. El versículo 27, no piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. O sea, se la pasaban teniendo sueños, y se tapaban un ojo y contaban una de pirata. Y de tantos sueños que tenían y de tantos sueños que se contaban, toda su vida se basaba en el misticismo de los sueños. Pero resulta que nada se basaba en lo que era la palabra de Dios, sino en que hoy sueño un sueño y te lo cuento mañana. Vos mañana soñás un sueño y me lo contás. Y vivimos de sueños. Versículo 32. El verso 32 dice, he aquí yo contra los profetas que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contáronlos e hicieron errar. Noten cómo con un sueño nomás se puede hacer errar a una persona y a un pueblo. E hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo. Entonces, hermanos, los falsos profetas, según todo el contexto que hemos visto, tenían o no tenían herejía moral. Tenían herejía moral, hermanos queridos. Entonces vamos a la herejía espiritual. Y esta para mí es la que yo más me especialicé. Y para eso, hermanos, les recomiendo, ¿sí? Les recomiendo que lean este poderoso libro que se llama Mensajes Selectos, tomo 2. Si ustedes leen este libro, hermanos, aquí hablo de todas las herejías doctrinales, morales y espirituales de los falsos profetas y de cualquier falso místico. Casi todo el libro, hermanos. Ya vamos a leer una cita. Y aquí viene la parte fuerte, hermanos. Vamos a ver cómo la Biblia te explica que la herejía espiritual sí existe. Y es ahí donde vienen dos cosas. Las enfermedades mentales o el poder satánico. ¿En dónde? En la herejía espiritual. Cuidado con la herejía espiritual que tú experimentas, porque o la experimentas porque estás loco o estás enfermo mental o te la está haciendo experimentar el diablo. Así que cuidado con eso. Si tú tienes una experiencia espiritual, tiene que ser acorde a la Biblia y tú tienes que estar en obediencia. Porque una persona que no está en obediencia y servicio porque permanece en Cristo, entonces esa experiencia espiritual es por una enfermedad mental o
porque el diablo le está dando esa experiencia. Entonces, vamos a ver Jeremías 23, versículo 13, para que veamos algunos detalles respecto a la herejía espiritual. Jeremías capítulo 23, versículo 13. Y en los profetas de Samaria he visto desatinos. O sea, una persona que tiene muchos desatinos es porque tiene trastornos mentales o enfermedades mentales, locuras, esquizofrenias, ¿sí? Problemas de la cabeza. O sea, tiene una cabeza enferma, un corazón doliente, un cuerpo enfermo. Y yo he conocido gente que es así. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Resulta que profetizaban en nombre de un dios pagano que era Baal, que era el dios Sol, que era el dios Satanás. O sea, profetizaban en el nombre de Satanás. O sea, ¿cuánto tiene que ser el desatino para que un falso profeta profetice en nombre de Baal, en nombre del Sol, en nombre de Satanás? O sea, es porque el desatino tiene que ver con una cabeza enferma y un corazón doliente que está en pecado y un cuerpo enfermo. E hicieron errar a mi pueblo Israel. Versículo 16. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer. O sea, noten la herejía espiritual. Cuando un falso profeta te habla, en vez de edificarte y fortalecerte, hace que te desvanezcas, que tengas disolución, que andes mal espiritualmente. ¿Y cómo es? ¿En qué se basa una herejía espiritual? En que hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. O sea, tienen tanto desatino que la visión que ellos creen que viene de Dios, no viene de Dios, sino de su propio corazón. Y te deja bien en claro, todo lo que ellos sueñan, todas las visiones que ellos tienen, no vienen de Jehová, no vienen de Jehová, no vienen de Jehová, vienen de su malvado corazón y están enfermos mentalmente, por eso tienen desatinos y están tan desatinados que hasta profetizan en nombre de Baal, en nombre del sol, en nombre de Satanás. Versículo 21. Tú pensabas que no existía la herejía espiritual. La herejía espiritual es cuando tú experimentas una espiritualidad incorrecta que Dios condena y que no viene de Él. Eso es una herejía espiritual. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. O sea, ¿para qué iban si Dios no los había enviado? ¿Y para qué profetizaban si Dios no les había hablado? Dios ni los envió ni les habló, pero ellos iban y profetizaban igual. Profetizaban igual. Entonces, hermanos, eh, leímos el verso 21. Ahora vamos al versículo 25 al 27. Presten atención porque también tiene que ver de nuevo este versículo con la herejía espiritual.
Hablando Dios, ¿no? Hablando Dios dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. El que tiene herejía espiritual experimenta una experiencia espiritual de sueños. Y los sueños místicos son una experiencia espiritual, pero incorrecta, porque no viene de Dios. Viene de su malvado corazón, de su engañado corazón, de su enfermedad mental o del diablo, pero no de Jehová. Entonces, versículo 26. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 27. ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Hermanos, encima los sueños que tenían, soñaban con respecto a Baal. Y hacía que se acuerden más de Baal, eran Baal céntricos. En vez de ser cristocéntricos, eran Baal céntricos o baalocéntricos. Versículo 27. Bueno, listo, ahí estamos. Y ahora viene el versículo 30 al 32. Versículo 30 al 32. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Versículo 32, por favor, presten atención al verso 32. He aquí yo contra los profetas que profetizan sueños mentirosos. O sea, la herejía espiritual es una experiencia espiritual donde una persona tiene un sueño místico, pero ese sueño místico no viene de Dios. Puede venir de su corazón enfermo y engañado o del diablo, pero no de Dios. Dice Jehová, y contáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hermanos queridos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? La Biblia solita dice que hay herejías espirituales y tienen que ver con que la gente tiene experiencias espirituales extrañas que no vienen de Dios, vienen de su enfermedad mental o del diablo, pero no de Dios. Y no importa si son sueños o visiones. Jeremías 23 deja clarito que son falsos y mentirosos, pero de Dios no vienen. Y yo justo traje un libro acá para poder leértelo a ti. Hermanos, es tan gracioso que una persona diga que tiene sueños y visiones ahora, porque Dios la levantó a la hermana White para que escriba todos los libros que tenemos. Tenemos cerca de 100 libros. O sea, escribió tanto que ya no se necesita que haya un profeta. Dios dejó a su profeta vivo con sus libros y después a su profeta muerto, pero con sus libros vigentes. O sea, la hermana White, estando viva, tenía sus libros y no se necesitaba más profeta. Ahora ella murió, pero quedaron sus libros y tampoco ya no se necesitan más profetas, porque encima ella
aparte de hacer el trabajo de un profeta, también hizo trabajo de administradora, de escritora, de dirigente, de aconsejadora, de asesora. O sea, ella cuenta que no le gustaba que la llamen profeta, sino mensajera del Señor, y que el trabajo que hizo ella fue más abarcante que el que hacía un profeta, cosa que es verdad. Viajaba por todo el mundo, organizando la iglesia, ayudando. Entonces, cuando la hermana Huay estaba viva y sus libros vigentes, no se necesitaban más profetas. Cuando la hermana Huay estaba muerta y sus libros vigentes, tampoco se necesitan más profetas. Entonces, yo te quiero leer en este libro, Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 11, páginas 110 y 111. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 11, páginas 110 y 111. Bien, les leo la cita, hermanos. Hablando, y comienza hablando de Satanás, ¿no? Comienza hablando de Satanás. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Y yo me pregunto, ¿para qué será que hace esta introducción? ¿O con qué estará relacionado el contexto? Se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Todos los que enseñan la verdad para este tiempo deben predicar la palabra. Los que se aferren a la palabra, y aquí habla, cuidado, ¿no? Porque sabían ustedes que un falso profeta abre portales espirituales al diablo. Pero ¿cómo, Hugo? ¿Cómo puede decir eso, Hugo? Sí, pero si el hermano fulano de tal tiene muchos sueños y muchas visiones. Bueno, está abriendo portales diabólicos. Abre portales al diablo y a los demonios. ¿Quiere que te lo pruebe? Te lo pruebo. Dice así, hermanos. Los que se aferren a la palabra no abrirán las puertas a Satanás. ¿Qué se le puede abrir puertas a Satanás para que él obre en nuestras vidas? El espíritu de profecía dice que sí. Los que se aferren a la palabra no abrirán las puertas a Satanás al realizar declaraciones descuidadas con referencia a las profecías, a los sueños y a las visiones. En mayor o en menor grado se han estado introduciendo manifestaciones falsas aquí y allá desde 1844, después de la fecha cuando esperábamos la segunda venida de Cristo. Las hemos tenido en el caso Garmir, en las declaraciones de K y en el movimiento de Stanton. Y ahora noten, las tendremos cada vez con más frecuencia. Se van a levantar más falsos profetas. Y por lo tanto, como fieles centinelas, tendremos que estar en guardia. Muchas personas me están enviando cartas en las cuales relatan visiones que han tenido y que piensan que es su deber referir. Que el Señor ayude a sus siervos a ser cautos. Y ahora, por favor, noten cómo un falso profeta abre portales espirituales a Satanás y sus demonios. Cuando el Señor tiene un conducto genuino, tiene el conducto genuino.
Elena de White. Elena de White, viva, con sus libros, era el conducto genuino. Y hoy en día, Elena de White, fallecida, y sus libros vigentes siguen siendo el conducto genuino. O sea que hablando del conducto genuino, noten lo que dice ella. Cuando el Señor tiene un conducto genuino para manifestar su luz, siempre hay muchas falsificaciones. O sea, van a surgir muchos parecidos a ella. Y muchos. Satanás se introducirá indudablemente. ¿Cómo? Satanás se introducirá indudablemente por cualquier puerta que se le abra. ¿Qué puerta espiritual le estás abriendo tú? ¿Qué puerta circunstancial le estás abriendo tú? ¿Qué puerta religiosa le estás abriendo tú? ¿Qué puerta ritual le estás abriendo tú? Satanás se introducirá indudablemente por cualquier puerta que se abra para darle paso. Dará mensajes de verdad y mezclará con la verdad sus propias ideas, preparadas para descarriar las almas, para apartar la mente y dirigirla hacia los seres humanos y sus enseñanzas, e impedirles aferrarse firmemente. Aún así, dice Jehová, en el trato de Dios con su pueblo, todo es serenidad, y los que confían en Él manifiestan calma y sencillez. Habrá creyentes en la Biblia, sencillos, verdaderos y fervorosos, y también habrá quienes pondrán en práctica la palabra, tanto como quienes solamente la oirán. Habrá personas firmes, fervorosas y sensibles que confiarán en Dios. El creyente afirmará su alma desvalida en Jesucristo. Cristo será exaltado. Nuestro deber consiste en orar, velar y esperar. Mensajes selectos, tomo 2, capítulo 11, páginas 110 y 111. Hermanos, ahí está el conducto verdadero. Y cuando aparece el conducto verdadero, pululean todas las falsificaciones, pululean muchas falsificaciones queriendo hacerse los profetas como la hermana White. ¿Y saben qué? Son un ridículo. Yo he conocido acá, en Argentina, en Tucumán, tipos que se creían profetas y hacían el ridículo. Y he conocido mundialmente a muchos falsos profetas adventistas, que ustedes también a algunos los han conocido, que han intentado escribir como la hermana White. ¿Y saben qué? Son ridículos y son un baldón para la causa de Dios. Entonces mucha gente dice así, no, hay que predicar a Jesús, solamente hay que predicar a Jesús, la doctrina no, o la doctrina después. Hermanos, no se puede predicar a Jesús jamás sin la Biblia. Yo no he visto a nadie que hable de Jesús jamás sin enseñarlo con la Biblia, porque lo único que habla de Jesús es la Biblia. O sea, ¿cómo pueden decir, no, yo hablo de Jesús si nunca has estudiado sistemáticamente quién es Jesús, qué sabe Jesús, qué hace Jesús, qué tiene Jesús, cómo es Jesús, y etcétera?
Vamos a ver que primero tiene que haber doctrina para que nosotros podamos presentar a Jesucristo. Vamos terminando. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. En Efesios capítulo 4, versículo 7 al 16, y yo te doy el texto, el contexto, la comparación de texto, espíritu de profecía, bibliografía de la iglesia, testimonio de cristianos fieles, de la iglesia fiel, todos los pilares para que tú sepas la verdad. En Efesios capítulo 4, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. A ver, ¿qué dice? A ver. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, pero ¿para qué? ¿Solamente tiene que existir los evangelistas? No, también están los maestros, también están los pastores, los doctores, ha dado toda la gama, pero ¿para qué? Aquí dice, versículo número 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios quiere que tengamos unidad en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, ¿cómo vas a conocer al Hijo de Dios y vas a predicar del Hijo de Dios si no has aprendido, si no has aprendido de lo que enseñan los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los doctores y todos ellos? O sea, ¿cómo vas a conocer al Hijo de Dios y vas a salir a predicarlo y encima vas a decir que hablas de Jesús y del amor de Jesús? A ver, sigamos leyendo. Hasta que, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y noten, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanos, para conocer al Hijo de Dios, ¿qué hay que estudiar primero? Doctrina. Para conocer a Jesucristo, ¿qué hay que estudiar primero? Doctrina. Para conocer a Jesús y su amor, ¿qué hay que estudiar primero? Doctrina. Para hablar de Jesús y de su amor, ¿qué hay que estudiar primero? Doctrina, porque si no somos llevados de aquí para allá por diversos vientos de doctrina, porque nunca hemos estudiado la doctrina verdadera que tiene que ver con el Señor Jesucristo y salimos a hablar de Jesús y del amor de Jesús sin haber estudiado nunca lo que la Biblia dice sistemáticamente acerca de Jesús y su amor. Entonces dice, versículo número 14, que ya no seamos niños fluctuantes. Hoy en día, hermanos, en la iglesia hay un montón de gente que parecen y se comportan como niños fluctuantes. Hay gente que son, por así decirlo, hermanos, niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Pero por quiénes? ¿Por quiénes? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, noten,
Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las coyunturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Todo maravilloso el amor. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Entonces, hermanos, quiero recalcar dos textos, ¿sí? Versículo 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y otros doctores. ¿Para qué digo yo? Versículo 14. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Hermanos, yo no sé si anoté bien, pero en el desarrollo de este estudio vamos viendo la importancia que tiene la doctrina bíblica para resguardarnos de la herejía doctrinal, la herejía moral y la herejía espiritual. Yo no sé si anoté bien acá en el texto, pero vamos a leerlo a segunda de Tesalonicenses 2, versículo 11 al 17. El error versus la doctrina verdadera. Segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Vayan al capítulo 2, versículo 11 al 17. Y esto para mí es hermoso, ¿no? Bueno, por tanto, pues, les envía Dios operación de error, como a los falsos profetas de Jeremías 23, de Jeremías 14, ¿sí? De Ezequiel capítulo 13, o sea, de muchos capítulos de la Biblia que hablan todo de falsos profetas. Entonces, por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes. ¿Y qué? Ahí está. Por eso quería ir terminando así en estas, no sé, más de 2 horas que tenemos estudiando. Habla del maravilloso Señor Jesucristo y su amor, pero ¿qué dice el versículo número 15? Segunda de Tesalonicenses 2:15. ¿Y qué pasa al que no retiene la doctrina bíblica sistemática? Dios le envía un espíritu de operación de error para que crean la mentira, porque no se quieren gozar en la verdad. Por eso ustedes van a ver por ahí maestros
que enseñan Biblia, o maestros de escuela sabática, o maestros de grupo pequeño, o maestros de clases bíblicas, que por qué uno se pregunta por qué predica tan mal, o por qué entiende tan mal un tema. Y bueno, el versículo 15 dice, así que hermanos, primero quiero que estén firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Hermano, 2.15 es impresionante porque yo lo quería dejar para el final. Y a ver si te das cuenta por qué es doctrina bíblica sistemática. ¿Por qué? Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. No que habéis escuchado. Hay alguien me testificó y yo escuché. No, es una doctrina que tuvieron que aprender, sea por palabra o por carta nuestra. Hermano, los apóstoles enseñaban doctrina, así como yo te estoy enseñando a ti por palabra. Con mi palabra te explico la palabra de Dios. Repito, yo así con mi palabra te explico la palabra de Dios. Bueno, los apóstoles hacían lo mismo y hacían más todavía. Si alguien no entendía la sana doctrina, si alguien no entendía la sana doctrina, se le escribían en una carta toda la doctrina. Cuando ustedes leen las epístolas de Pablo, está llena de doctrinas. Repito, está llena de doctrinas. ¿Por qué? Porque la doctrina que se le pedía que retengan y que habían aprendido, la habían aprendido por palabra de los apóstoles y por escrito de los apóstoles. O sea que ellos enseñaban doctrina bíblica sistemática por palabra y por escrito. No había manera de escaparse de la doctrina. No había manera de escaparse de la doctrina. Sea por palabra o por carta nuestra. Las cartas de los apóstoles, hermanos. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos queridos, si tú por ahí, por ignorancia o por inocencia, te has juntado con un falso profeta o con algún iluminado, tú sabes que puedes dejar esa vida extraña y volver a los pies de Jesucristo y volver a su iglesia verdadera, porque es allí donde está Él. Jesucristo, con su Espíritu Santo, está trabajando en tu vida porque todos nosotros necesitamos de Jesús. Si hemos seguido a un pastor, a un falso pastor, a un falso profeta, falso maestro, falso hermano, falso líder, falso doctor, falso cristiano, falso instructor, Jesús te llama en este momento para que tú solamente lo sigas a Él, no a mí, no a ningún otro, sino solamente a Jesús. No te sientas mal. Jesús realmente puede perdonar todos tus pecados. Siempre está dispuesto a recibirte, perdonarte, salvarte, sanar tus heridas y también a restaurarte. Es el único que realmente nos restaura de manera verdadera. Y hermanos queridos, hay un texto que yo le llamo, y con esto quiero terminar, el texto contra las herejías, el párrafo bíblico
contra la herejía doctrinal, la herejía moral y la herejía espiritual. Vamos a leerlo para terminar y te pido por favor que lo anotes. En Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, dice lo siguiente. En Primera de Timoteo capítulo 6, dice el versículo 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Por favor, presten atención porque si ya no entendemos esto, hermanos, que con tanto cariño Jesús nos explica a través del apóstol San Pablo, no sé cómo lo vamos a entender. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece. Mi versión dice y enloquece. Tienen enfermedades mentales, por eso tienen desatinos, son trastornados y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Finalmente termina diciendo el texto, apártate de los tales, apártate de los tales, apártate de los tales. Queridos hermanos, para mí ha sido un placer. Nosotros aquí, el único momento en que podíamos dar este estudio bíblico era hoy sábado y son aproximadamente las 1:31 de la mañana, porque este es un lugar chiquito, es el que tenemos, humilde, pero es el único lugar donde nosotros podíamos preparar los estudios bíblicos para dárselos a ustedes. Y estamos trabajando hasta tarde, quedamos cansados, muy cansados, pero tenemos la satisfacción de saber que hay alguien que le va a servir esta clase, a alguien le va a hacer bien, a alguien le va a edificar. Pero aunque sea con lo poquito que tenemos, nosotros la queremos compartir contigo, la preparamos contigo, hacemos la creación del contenido, la edición de la clase, que cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero lo hacemos con el cariño de ver muchos cristianos humildes que realmente son humildes y realmente quieren aprender de la palabra y quieren sentirse bien espiritualmente, estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. Quiero que sepas que con todo el cariño nosotros hacemos esta creación de contenido, la edición de todo el programa, todo el video, y queremos compartirlo contigo. Yo deseo que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón hasta llevarte a los pies de Jesús y aprender la verdadera sana doctrina. Y sobre todo, la verdad presente para este tiempo. Las verdades adventistas que son pilares para este tiempo. Así que, hermanos, que Dios los bendiga y vamos a terminar haciendo una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos terminado un estudio bíblico
y realmente no podríamos hacer nada sin ti. Tú eres el único que nos das permiso. Estamos trabajando, Señor, hasta tarde y aún así tú nos das fuerza, porque sabemos que no es un trabajo para nosotros, sino para ti y para las almas que van a ser edificadas y que van a estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, me despido, nos vemos la próxima clase, no se la pierdan. Y quiero pedirte, por favor, que le pongas un like, porque eso nos ayudaría mucho a que el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar, que te suscribas al canal, ¿sí? Y si quieres ayudar a este ministerio eh, con tu generosidad, eh, será bien recibido y agradecido para que podamos seguir creando contenido y poder prepararlo, editarlo para compartirlo con todos los hermanos que nos ven en todas partes del mundo. Suscríbete, ponle me gusta y hazle clic a la campanilla para que te avise, te notifique cuando subamos otro tema. Nos vemos pronto en la próxima clase. Que Dios te bendiga.